todos. Muchas gracias por la invitación en primer lugar. Bien, voy a intentar ser lo más sintético que pueda, ir rapidito. Me disculpan si a lo mejor soy en ocasiones excesivamente sintético, pero supongo que los primeros que lo agradecerán serán ustedes. A efectos de tratar de aportar algo a esta comisión, yo lo que voy a tratar es de intentar, como yo vengo de la universidad y me dedico a estudiar esto desde una perspectiva quizás un poco teórica, pues intentar extraer de ese estudio que nosotros hacemos cosas que pienso que a lo mejor les pueden ser de utilidad desde una perspectiva práctica. Y nosotros a veces somos un poco pesados enmarcando las cosas, pero creo de verdad que ese trabajo de enmarcar viene bien. Y además se complementa, he visto la lista de otros comparecientes que tienen y también el boletín del Congreso, lo que les han comentado ya los presidentes de algunas agencias reguladoras que han pasado por ahí, yo creo que se complementa con una visión más de detalle, muy concreta sobre problemas específicos. Entonces, yo creo voy a intentar ayudarles a enmarcar eso en la medida en que pueda, o a darles algunas claves que creo que pueden ser interesantes. Voy a hablar primero del marco jurídico en el que nuestra Constitución y nuestro sistema trata de encuadrar la actividad de estos entes administrativos independientes y, a partir de ahí, establecer algunas conclusiones y algunas pautas que creo que podemos luego proyectar sobre cómo regularlos mejor. Y luego, a partir de ahí, haré algún tipo de consideraciones más políticas o de oportunidad dentro de ese marco respecto de cómo creo que es más conveniente tratar de afrontar los problemas que plantean de conestación de estas autoridades con el principio democrático para una mejor regulación y que funcionen mejor, ¿no? Y entonces haré unas sintéticas propuestas así un poco de cosas que se podrían mejorar, muy humildes, porque al final sobre esto creo que todos tenemos bastantes dudas respecto de cuál es el modelo exacto y perfecto de encaje. Hablando del marco jurídico y de la experiencia sobre el mismo, hay que tener en cuenta que el ordenamiento jurídico español tiene una tradición de siglos y ha ido decantando soluciones. Y la primera idea que yo quiero transmitir es que no es excepcional ni insólito que haya ámbitos de ejercicio del poder público a los que se les confiere legitimidad a partir de elementos que no son necesariamente el principio democrático. Pero esto existe, es absolutamente sólido, pero es tendencialmente excepcional. Este decantamiento provoca que, por ejemplo, estén en la Constitución, y hay algunos. El más conocido es el Poder Judicial, que, como saben ustedes, pues, como tiene una función de contrapeso de otros poderes, pues consideramos que tiene una legitimidad de ejercicio siempre y cuando cumpla con una serie de criterios de capacitación técnica su función de control del poder. Si hablamos de poder público, también dirime disputas entre privados a partir del respeto a la ley. Hay algún otro, por ejemplo, la Casa Real, ¿no? También es ajena a la lógica de legitimación democrática. Estos modelos que se han decantado por estas razones lo suelen ser porque se entiende que esta otra legitimidad les aporta un plus para el ejercicio de su función. ¿Esto soy yo? No. Ah, vale. Es un teléfono, vale. Es un teléfono sin dueño. Vale. Entonces, es porque se entiende que esta otra legitimidad les aporta un plus. Entonces, hay que tratar de conectar de dónde viene esa legitimidad con los pluses que pueden aportar de tipo funcional. Y esto suele estar vinculado también a cómo los elegimos. Entonces, si hablamos del Poder Judicial, pues si lo que van a ser es personas que van a ejercer una función de control a partir de un saber técnico especializado, pues va a ser muy importante controlar bien que efectivamente son seleccionados a partir de esto y que tienen capacidad para hacer esto. E intentar hacerlo de una forma que seleccione sin sesgos y lo mejor posible. Bueno, tenemos una tradición de cómo hacerlo, a lo mejor es mejorable, pero intentamos hacer esto, ¿no? El jefe del Estado, pues lo mismo, no sé. Manuel Conte, que como saben, viene al pelo porque saben que fue presidente de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, ¿no? Manuel Conte tiene una teoría que explica que la Casa Real, su función es, porque la función del el que no esté sometida al principio democrático y se le seleccione como se le selecciona, tiene que ver con el hecho de que, como una administración independiente, ejerce poder a partir de una especial capacitación que le da su especialización, en este caso por la mezcla de una sabia combinación de cigoto, de dotación genética y la preparación durante esto. Y entonces él explica que esto es lo mismo que tiene que ver con las administraciones independientes. Tiene cierta lógica estructural a la hora de analizar el sistema, ¿no? Lo dice Manuel Conte y dice que es lo mismo que una administración independiente. Yo creo que es verdad que la lógica estructural es la misma. La cuestión es si luego nos parece bien o mal que un sistema democrático constitucional respete este tipo de lógica, si esto resuelve problemas o no. Pero, primera idea, esto existe y es sólido. Es decir, segunda idea, además de
En poderes del Estado, en la Administración también existe. Es decir, tenemos ejemplos de administraciones de ejercicio de poder ejecutivo que funcionan a partir de lógicas de independencia funcional. Por ejemplo, en la Constitución tenemos decantadas, a pesar de lo que dice el artículo 97, de que es el poder ejecutivo el que ejerce la función ejecutiva y reglamentaria, tenemos casos en que hay actuaciones ejecutivas de administración, de ofrecer servicios a los ciudadanos o de regular cuestiones que hacen entes que no dependen directamente de la Administración. Por ejemplo, las universidades, que tienen reconocida autonomía universitaria en el 27.10 de la Constitución, los colegios profesionales, que ejercen funciones públicas administrativas, pero con una base asociativa, reconocidos en el artículo 36 de la Constitución, o incluso el Consejo de Estado, que tiene unas funciones de asesoramiento, pero que en la práctica funciona con cierta independencia respecto del Gobierno, lo cual para algunas cosas es buena y para otras quizás no tanto. Tienen un reconocimiento constitucional, es decir, hay ámbitos de ejercicio del Poder Ejecutivo. Esta idea tradicional de que el artículo 97 excluye estos ámbitos, a mi juicio, es errónea. Per se, y lo demuestra la propia evolución de la Constitución española. Pero es que además sobre esto ha impactado el derecho de la Unión Europea, porque como sabemos, muchas partes de nuestra Constitución a día de hoy no son normas de derecho jurídico vigentes o no lo son en la medida en que contradicen lo que dispone el derecho de la Unión Europea. El derecho de la Unión Europea se impone sobre la Constitución española, lo ha reconocido reiteradamente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y entonces allí donde el derecho de la Unión Europea establece que hay que crear una administración independiente, ni siquiera aunque el 97 de la Constitución lo impidiera, podríamos oponernos. Y la Unión Europea ha dicho que hay que crearlas esencialmente en materia de regulación económica, que tienen unas consideraciones particularmente complicadas porque les dan una capacidad ejecutiva de regulación y de determinación de cómo han de funcionar una serie de mercados. Y entonces aquí es donde viene toda la dinámica esta de crear el Banco de España, Comisión Nacional de Mercados de Valores, Comisión Nacional de Mercados de Competencia, etcétera, etcétera. Y aquí, de nuevo, la justificación es la especialización técnica y, en algunos casos, una gran sensibilidad social respecto del tema que aconseja aislarlo de la política, por ejemplo, el Consejo de Seguridad Nuclear. Ojo, de todas formas, lo que exige la Unión Europea es que se cree un ámbito de especialización técnica con una garantía de la independencia de ejercicio, pero no exige un determinado modelo. Hay una sentencia importante, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de octubre de 2016, referida a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, en el que se dice que no pasa nada porque el sistema de nombramiento sea uno u otro, parlamentario o ejecutivo, pero que lo que no se puede hacer es cesar, con la excusa de un cambio regulatorio, a consejeros que no habían acabado su mandato. La idea es garantizar ese ejercicio de independencia, pero la Unión Europea no establece un modelo. Conclusión, hay un margen dentro de lo que impone la Unión Europea también en estos casos. Con lo cual, tenemos que jugar con el margen del artículo 97, tenemos que abandonar la idea de que el artículo 97 excluye esta idea porque no es cierta y tenemos que jugar con el margen que nos da la Unión Europea, que también existe. Entonces, a partir de estas ideas, ¿no?, creo que empezamos a tener claro cuál es el marco jurídico. Y dentro de ese marco jurídico, ¿cómo tendría sentido jugar o qué elementos creo que es sensato tener en cuenta para jugar? Bueno, pues la primera idea es que dentro de España tenemos además modelos diferenciados para aplicar esto, unos que tienen que ver con la directa transposición de los modelos europeos, adaptado a nuestra tradición, en unos casos con más independencia y más autonomía, en unos casos con más participación del Parlamento, en otros casos con más participación del Ejecutivo, pero digamos que además tenemos otros ejemplos, por ejemplo, respecto de las estructuras de control de la Administración. Hemos creado, en algunos casos también por influencia de la Unión Europea, cosas como el Consejo de Transparencia, cosas como el recurso especial en materia de contratación, que tienen que ver con estructuras independizadas de la Administración, que enervan un poco la vieja idea de que juzgar a la Administración también es administrar, esa idea de autotutela declarativa del derecho español, que hace que los recursos administrativos los resuelva la propia Administración antes de ir a los tribunales. Esto también lo hemos aceptado con naturalidad. Con lo cual, primera idea, es falso que esto sea imposible hacerlo en España, es falso que no exista y es falso que sea constitucionalmente imposible en contra de lo que se dice. La cuestión es que tenemos que ver si es conveniente. Segunda idea, la Unión Europea impone unos mínimos, pero dentro de esos mínimos podemos hacer muchas cosas distintas. Hay posibilidades de juego. Tercera idea, no tiene por qué ser la misma solución que adoptemos dependiendo de la función y el tipo de elección que queramos hacer de los órganos. Igual que pasa con los jueces, igual que pasa con Casa Real, igual que pasa con estos órganos, dependiendo de lo que queramos, estableceremos una determinada función y un determinado tipo de elección. Hay, como mínimo, varios ámbitos diferenciados que tenemos que atender. No es lo mismo cuando tenemos entes de control, Consejo de Transparencia, Tribunal de Recursos, entes que son de estudio, de análisis y apoyo a la actuación de la Administración,
que cuando, por ejemplo, tenemos entes que lo que hacen es prestar directamente servicios a los ciudadanos, o los más conflictivos, que son los que hacen regulación de la actividad económica. ¿Por qué? Porque están ejerciendo potestades administrativas, funciones administrativas, que son de autoridad, que son de imperio, que pueden imponer cosas a los ciudadanos. Es decir, control e inspección. Tienen, además, una amplia discrecionalidad para decidir ese control y esa inspección cómo lo hacen, y tienen capacidad normativa para establecer reglas y capacidad para combinar actuaciones concretas de obligar a los que participan en esos mercados con esa regulación para determinar cómo es el mercado. Recordarán, supongo, el famoso lío que hubo entre esta institución, el Congreso de los Diputados, y la Comisión de Mercados y Competencia con motivo de una decisión regulatoria de la Comisión de Mercados y Competencia para el despliegue de fibra óptica, que trató de imponer a Telefónica que compartiera fibra óptica en más ciudades de las que la Comisión consideraba, de lo que el Congreso en ese momento mayoritariamente consideraba necesario. Entonces hubo un conflicto entre la legitimidad democrática del Congreso y la legitimidad de una comisión que priorizaba una estrategia de priorizar la competencia en el mercado del cable y de la fibra óptica frente a lo que consideraba el Congreso de los Diputados, que era una necesidad de extender la fibra óptica lo más posible. Esas dos legitimidades en conflicto, al final se solventó en que la Comisión Nacional de Mercados y Comunicaciones poco a poco se fue adaptando a lo que el Congreso de los Diputados expresó como conveniente, pero nos demuestran que estas autoridades tienen una particularidad, unas particularidades propias y una particular importancia. A partir de aquí, y voy acabando, ¿cuál es la clave? La clave es que una vez determinamos qué quieren hacer, tratemos de evaluar para eso cuál es el modelo más adecuado y si ese es un modelo de mayor independencia, menor independencia, y a partir de ahí, qué medidas serían convenientes para preservar su autonomía y cómo tenemos que seleccionar a los que van a ser los responsables de esa gestión. Porque dependiendo de lo que queramos, puede tener sentido que lo haga el Gobierno, pero muchas veces no lo va a tener si lo que queremos es un control respecto del propio Gobierno, y será más lógico que lo haga el Parlamento. O podemos tratar de empezar a innovar e introducir modelos de más porosidad democrática, permitiendo una mayor participación de la sociedad civil o de los agentes implicados. ¿De acuerdo? Y a partir de aquí, muy telegráficamente, ¿vale? Una especie de decálogo, que no son 10 puntos, sino 7. Primera idea, para, ya digo, cómo cumplir. Es imposible tener una receta única, hay que adaptarla, caso por caso, teniendo claro qué se quiere. Segunda idea. La independencia total de estos entes no existe, ¿no? Como dicen los jóvenes ahora, son los padres. Es decir, y no solo es que no exista, es que sería inconveniente, sería negativo desde una perspectiva democrática que hubiera un poder que funcionara al margen de cualquier tipo de control y legitimidad democrática. Igual que también son los padres la pretensión de que esta solvencia técnica y esta especialización técnica te excluye de hacer elecciones políticas. Pues claro que estás haciendo elecciones políticas. Cuando la CNMC optaba por un modelo de liberalización y de regulación de ese mercado que preconizaba una mayor competencia frente a un despliegue más rápido de la fibra óptica en las ciudades españolas, estaba haciendo una elección valorativa, política, y es lógico que esto genere debate político. Tercero, cuando hagamos esto, estaría bien hacerlo con una programación ex ante de qué es lo que queremos y por qué las medidas que tenemos de diseño institucional responden a esa lógica. Y así poder evaluar cómo están funcionando en el futuro. Cuarto, dependiendo de lo que se quiera, el sistema de elección de estas personas tendrá que ser distinto. Pues miremos los ejemplos que tenemos. Tenemos ya muchos. Por ejemplo, ahora tenemos uno que es la elección de los miembros del Consejo de Radio y Televisión Española, en el que por primera vez en España estamos tratando de introducir una especie de evaluación curricular. No está funcionando muy bien, pero probablemente es inevitable que no funcione muy bien porque es la primera vez. Quizás no estaría de más, cuando la elección sea parlamentaria, combinarla con algún modelo de evaluación curricular. Ciudadanos hizo una propuesta que a mí me pareció interesante porque era innovadora hace un par de años, diciendo montemos una especie de comisión previa de selección que, aunque la decisión luego sea política, tenga en cuenta estas cuestiones. Quinto, ojo, no solo a los gestores del órgano, también el personal y cómo es el personal de estos órganos tiene mucha importancia y esto lo tenemos totalmente desatendido. Seleccionamos en general mal el personal al servicio de las administraciones públicas en España. Tenemos una combinación de un sistema muy rígido de función pública con que cuando no es función pública, como es en algunos casos en estas administraciones independientes, parece que todo vale. Pues esto habría que controlarlo, porque al final el personal que trabaja ahí acaba determinando mucho cómo son las cosas. Sexto, habría que empezar a recuperar cierto rigor, de verdad, en serio, con los conflictos de interés y la cuestión de la obligación de abstención respecto a las personas que están aquí. Uno de los grandes problemas que tenemos, y genera un gran problema de descrédito democrático en España, pero además con toda la razón, es que si las puertas giratorias o que si el hecho de que haya gente que esté ahí decidiendo que tiene contactos directos con las empresas o los ha tenido en el pasado, pues esto, si nos lo tomamos más en serio, funcionarán seguro mucho mejor. Y por último, y es la última idea,
Para generar controles democráticos, allí donde la Unión Europea impone estructuras de este tipo, nos gusten más o menos, tratemos de adaptarlas a partir de estos criterios, pero los controles democráticos, a partir de lo que decide el Parlamento, tendríamos que estimarlos. ¿Cómo? Estaría bien que el Parlamento a estas agencias independientes les estableciera muy claramente qué es lo que quiere que hagan y les estableciera un programa político de actuación. Es decir, respecto a estas prioridades políticas, lo lógico es que sea el Parlamento el que tenga la palabra. Si recordamos ese conflicto del que yo hablaba antes entre este Congreso de los Diputados y la CNMC sobre la fibra óptica, pues probablemente esto se resuelve si hay algún sistema previo de determinar con carácter previo qué es lo que yo quiero que hagan. Pues igual que con las televisiones públicas se hace ese contrato programa, pues decirles, oiga, lo que quiero que hagan en los próximos 5 años es esto, 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 y estas son las prioridades, y esto permite un mayor control. Y a su vez, estaría bien que hubiera un modelo de rendición de cuentas, es decir, que periódicamente se pudiera evaluar desde el Parlamento cómo se ha hecho esto y si efectivamente se ha ido gestionando. Cosa que es particularmente importante allí donde haya ámbitos de discrecionalidad. Y estas agencias muchas veces tienen muchísima discrecionalidad. Ya digo, estas son 7 ideas muy sencillitas, creo yo, humildes también, pero que quizás, espero, pueden darles alguna pista respecto de cómo creo yo que se podría mejorar un poquito la arquitectura institucional de estas instituciones independientes, estas administraciones independientes de control. Y a partir de ahí, quedo a su disposición para cualquier aclaración o pregunta. Muchísimas gracias y disculpe, señor presidente, por haberme pasado unos minutos. No se preocupe, señor profesor. Muchísimas gracias por la exposición. Nos ha pedido el portavoz del Grupo Socialista